Luego de un año y medio de discusión en el Parlamento, el Senado aprobó la agenda corta antidelincuencia. Uno de los focos más polémicos ha sido el control de identidad preventivo. Vamos a estar conversando de cómo se va a implementar, de cuáles son los deberes y derechos, por ejemplo, de las personas que van a ser sometidas a este control en este capítulo de Hablando de. Agenda corta antidelincuencia, un tema que ya presentamos y que vamos a estar conversando en este programa. Nos acompaña el senador Alfonso Durresti, senador socialista. Muchísimas gracias por la región de Los Ríos. Además, miembro de la Comisión de Constitución y de la Comisión Especial también de Seguridad Ciudadana. Sí, un gusto poder compartir y poder aclarar o discutir o poner énfasis de cómo fue este proceso que me tocó a mí en buena parte como presidente de la comisión y a partir ya de marzo de este año como integrante respecto a esta norma que ha traído bastante comentarios. Un tema largo, un año y medio aproximadamente, ¿no? Duró todo este debate, porque hay temas además que son muy sensibles, como vamos a partir de hecho hablando y contextualizando que este proyecto además lo que tiene como tema de fondo es poder aplicar efectivamente las penas para delitos como el robo, como el hurto, la receptación y además hacer de buena forma la persecución penal, porque se ha puesto el foco en otros y quisiera hacer el contexto más amplio. Mira, yo creo que toda norma que avance en entregarle mejores facultades y más facultades al Ministerio Público, a las policías, mejorar el sistema de persecución penal, uno está de acuerdo en principio. Pero yo creo que en Chile hemos equivocado el camino y hay una visión ideológica de la derecha, principalmente en este país, que permanentemente es amplificada por los medios de comunicación en relación a los delitos contra la propiedad. Uno ve en nuestro país que hay un portonazo, una señora ahí en la comuna de Vitacura y esto sale en las portadas de los diarios. Pero no ve los portonazos financieros que hay en este país, de cohecho, de enriquecimiento ilícito, de delitos de cuello y corbata, o delitos tan graves también como hemos visto el femicidio y maltrato o delitos de índole sexual en contra de menores, en contra de mujeres principalmente. Entonces yo, en primer lugar, creo que hay un foco equivocado. Cuando nosotros teníamos una tremenda polémica y discusión nacional en relación a los robos que habían a cajeros automáticos, y se hizo una ley especial para tener un tipo penal en relación a los robos sobre cajeros automáticos, lo decíamos nosotros en la sala que esto iba a mutar, que en vez del delincuente ir a robar al cajero automático iba a terminar robándole el vehículo a otra persona o iba a cambiar de foco delictivo. Porque nosotros no podemos con la legislación terminar cuidándole el patrimonio, en este caso a los bancos. En el caso, por ejemplo, de los cajeros automáticos, debió haberse exigido a las instituciones bancarias que tuvieran medidas de seguridad, tinta para ensuciar y manchar los billetes, mejor medidas de seguridad, emplazamiento de los cajeros en lugares. Tomemos el mismo ejemplo que usted está dando, porque se pensó en algún momento incluir el tema de los cajeros automáticos en esta ley. En esta ley corta, digamos. Y sin embargo se dejó fuera precisamente porque es un robo a un lugar privado, donde además hay seguros comprometidos por el tema de las Pero ya se había hecho una modificación, Mónica, hace aproximadamente 3 años, equivocadamente. Yo creo cuando las autoridades no tienen una convicción hacia dónde tienen que avanzar, van reaccionando prácticamente que eso quiero llegar. Lo que más salga en las noticias o lo que abren los noticieros. Nosotros vimos durante mucho tiempo que robaban cajeros automáticos en todas partes y eso era prácticamente la noticia. Yo solo una cosa, Mónica, en el 95% de mi circunscripción, en la región de Los Ríos que yo represento, eso no ocurre. En la mayoría de las comunas no tenemos cajeros automáticos. Entonces, esto es una discusión de élite, es una discusión de un sector acomodado del país y es una discusión artificial, es una discusión que pone los medios de comunicación. ¿Y qué tanto daña que se haya debatido durante un año y medio en el Parlamento con bastante discusión entre ambas cámaras respecto a un tema que, según lo que usted está diciendo, se mueve más por la contingencia que por la necesidad real? Y se lo planteo desde el punto de vista, por ejemplo, el aumento de penas de 15 a 40 años, ¿no? en penas que
tengan que ver, por ejemplo, con resultado de muerte en el caso de un robo o de una violación. Mire, obviamente uno está de acuerdo en poder tener drásticas sanciones a quienes cometen delitos graves, delitos que llevan a lesiones graves o la muerte de una persona a propósito de un robo, pero uno tiene que equiparar las penas y yo lo señalé permanentemente en la comisión, se lo dije a la ministra. Nosotros, más allá de mejorar o aumentar las penas en estos delitos, lo que nosotros necesitamos es tener un nuevo código penal. El Código Penal es el cuerpo normativo que establece toda la categoría de delito, entonces tú tienes que tener una coherencia en relación a las penas. No puede ser que hayamos aumentado enormemente el robo con homicidio o robo con violación, en que obviamente uno está de acuerdo en aumentarlo, pues tú sigues teniendo delitos como delitos de cuello y corbata, delitos de cohecho, delitos de esa naturaleza con penas mínimas. Entonces, al parecer el tema de la seguridad tiene que ver con el impacto que provoca en la opinión pública un hecho de delito. Usted, y retomo sus palabras, ¿no?, cuando ponía como ejemplo lo que muestran los medios de comunicación. Pero yo voy un poquito más allá, al hecho de que cuando nosotros aumentamos las penas, cuando ustedes como parlamentarios aprueban este tipo de ley, al final lo que están haciendo es sobrepoblar las cárceles y dejar que la gente esté mucho más tiempo dentro de la cárcel. Pero no hay un programa de acompañamiento para rehabilitar, reinsertar a esta población penal y al final al país le va a costar, según cálculos de Paz Ciudadana, 13.000 millones de pesos al año el mantener a las personas, más gente en la cárcel y por más tiempo. Mónica, que usted tiene razón y hacia allá es la reflexión que yo intenté dar en la comisión. Fui minoría, reconozco, pero me mantuve y ahí están mis votaciones. Que este es un proyecto que en definitiva ataca solo a un punto, a un aspecto del fenómeno delictual. En primer lugar, nosotros tenemos todas las estadísticas de todos los centros de estudio que el ingresar más gente a las cárceles es prolongar la carrera delictual. Aquella persona que cumple las penas privado de libertad en la cárcel tiene una contaminación criminal. Esa persona que entró por un robo va a convertirse seguramente en experto en otros delitos más graves porque hay una contaminación. La cárcel no es el lugar solo donde se le priva de libertad a un individuo que ha sido condenado, sino que muchas veces es un lugar de contaminación, de vinculación con otro tipo de delito. Entonces, nosotros mientras no tengamos un sistema carcelario que rehabilite, un sistema carcelario que efectivamente haga pagar la pena y saque a esa persona de la circulación y lo prive de libertad, pero tenga una capacidad de reeducarlo, de reinsertarlo, vamos a seguir acumulando ciudadanos en las cárceles para ser potenciales delincuentes. No hay programas, son mínimos la destinación de fondos para programas hay 2.000 cupos, creo. De rehabilitación. Es insignificante. Yo en esto siempre destaco y le hago un tremendo reconocimiento a las iglesias evangélicas, porque las iglesias evangélicas son las únicas instituciones, no del Estado, sino que por sus convicciones, por su fe, que trabajan en las cárceles y ellos realmente logran identificar y reeducar y enmendar el curso de esas personas que están privados de libertad. Segundo lugar, nosotros muchas veces nos quedamos muy contentos porque alguien se logra una condena y se condena a 8 años de prisión efectiva, pero luego esa persona va a salir a los 4 años con la mitad de la pena o a los 6 con buena conducta y esa persona sigue una cadena delictual. Yo creo que uno tiene que ir a los fondos del asunto, tiene que tener mayor capacidad de evitar que determinados territorios, determinadas zonas del país se conviertan en epicentros de la delincuencia, como aquellas poblaciones cuando muchas veces la gente nos dice, sabe el senador, aquí se instaló el microtráfico, aquí hay una red de reducidores de piezas de robo de vehículos. Temas de fondo, esto es una cadena, la droga lleva a que las personas además delincan con mayor violencia. Mire, y así, y luego estas personas son las que son condenadas. Me tocó asistir a la cuenta pública de la Defensoría Penal Pública, valga la redundancia, una instancia que yo se la recomiendo a cualquier ciudadano que debiera ir a ver uno las cifras. En primer lugar, prácticamente el 85% de las cárceles hay personas por delitos contra la propiedad y no hay delitos sexuales o no hay delitos contra la probidad o los de cuello y corbata. ¿Por qué? Porque hay un trato benigno para ese sector y el resto duro. En términos democráticos de cuál es la composición de la cárcel, hay pura gente humilde en la cárcel. O sea, me va a decir que la gente más acomodada en este país no comete delito. Lo que pasa es que no va a la cárcel porque tienen atenuante o tienen penas muy bajas. Entonces ahí, Mónica, donde es fundamental, y se lo hemos pedido y se lo reiteraba a la ministra de Justicia,
presenten lo antes posible el Código Penal, para nosotros tener un cuerpo normativo que articule toda la cadena de delitos, todas las categorías de delitos y las penas vayan en relación a una armonía. ¿Se propuso alguna iniciativa en este año y medio que tenga que ver con lo que usted está de pidiendo? todas maneras, nosotros presentamos indicaciones a propósito de la agenda corta y en el caso de la ley del Código Penal es una iniciativa de la ministra que lo presente, que empecemos rápido a discutir sobre esta situación. Mira, nosotros establecimos ciertas normas, por ejemplo, en materia de la ley Emilia el año pasado, la ley de control de armas, en que tú estableces que no obstante el rango de la pena, tú tienes por lo menos 1 año de cárcel efectiva para disuadir respecto a las personas que manejando en estado de ebriedad causaban muerte. Es una norma que cambia las reglas en relación a otro tipo de delitos, porque tú sabes que muchas veces habían delitos que tenían establecida una amplia pena, pero con el juego de las atenuantes y las agravantes se terminaba reduciendo la pena y la gente decía, bueno, este señor no entra a la cárcel, porque jugaban las Bueno, acá es lo contrario, acá se amplifican las penas, pero no se soluciona el tema de fondo. Correcto, pero tú tienes que tener una armonía, tienes que tener un trabajo importante con Gendarmería, tienes que tener un trabajo importante con el Ministerio Público, que yo creo que está trabajando bastante bien con el nuevo reforzamiento, pero tienes que tener también un trabajo con las policías, focalizar las investigaciones. Mira, prácticamente el 95% de los delitos sin imputado conocido no terminan en nada. A ti te entran a robar a tu casa y te preguntan, oiga, ¿y usted sabe quiénes fueron? No tiene idea. Y esa causa termina archivada. Que la gente interpreta como que son delitos de seguridad ciudadana. Todos los que usted ha hablado no se interpretan como delitos de seguridad ciudadana porque los ejemplos que ponen los propios parlamentarios cuando se discute el proyecto tienen que ver con el impacto y no con esta otra gama de delitos que usted ha mencionado. Vámonos a analizar el tema punto por punto porque hubo 2 aspectos bien polémicos durante la discusión. Primero, el control preventivo de identidad, que partió bien distinto a cómo terminó. Primero porque se postulaba en principio que se parecía mucho a esta detención por sospecha, ¿no? Que nosotros derogamos ya hace bastante tiempo, y que además podía hacerse a los mayores de 14 años. Sin embargo, esto se redujo y solamente puede hacerse a los mayores de 18 años. ¿Quiénes pueden ser controlados? ¿En qué circunstancias? ¿Cuáles son los derechos y deberes que tiene una persona, por ejemplo, que vaya a ser controlado por un policía? Mire, luego de una amplia discusión y frente a un proyecto que era francamente inadmisible, era impresentable, y así fue observado por organismos internacionales como la UNICEF y otros organismos públicos, se logró establecer que ningún menor de 18 años podía ser detenido en esas circunstancias para el control de identidad y tener que desplazarlo a un cuartel, a un retén. Hoy día se rebajó esa situación, uno puede acreditar la identidad con distintos medios, el carnet de identidad, tarjeta estudiantil, pasaporte. Pero pregunta, ¿por qué una persona menor de 18 años no puede ser objeto de un control preventivo de identidad cuando se ha aclarado solamente que es el pedir el documento de identidad y no trasladarlo al cuartel? Bueno, porque tienen que haber, ya existen normas que permiten, a usted tienen que detenerlo o tienen que privar su derecho a circular libremente cuando existan indicios sobre que cometió un delito o que va a cometer un delito. Eso ya existe en nuestra legislación. Sí. Lo que ocurre es que yo creo que las policías no ejercen esa función adecuadamente. Entonces acá se crea una figura distinta. Pero el año 2015 hubo 1.300.000 controles de identidad, 850.000 efectivos y solamente un 0,7% fue declarado ilegal. Entonces, pero por eso hay que continuar con esa norma que ya existía. Esa norma que existía, pero no crear otra figura. Imagínense que esta figura llegó a plantearse por determinados parlamentarios, y eso es lo que me parece a mí que debiera ser el debate de fondo, que podían detener a un menor de edad, que podían llevarlo a una comisaría durante 4 horas. ¿Cómo alguien plantea hoy día en el siglo XXI, en un país democrático, ese tipo de situaciones? Ya, pero a ver, las personas mayores de 14 años son responsables penalmente. Hay una responsabilidad penal juvenil, bueno, que funcione o no funcione la ley en la práctica ese es otro tema, pero existe. Y además, si vemos las estadísticas, la participación de menores de edad en delitos, que son los que habla esta ley corta, que es el robo con intimidación, el hurto, la receptación, no sé en qué porcentaje, pero creo que en un gran porcentaje está protagonizado por menores de edad. Entonces, ¿por qué no controlarlos a ellos? Pero, Mónica, si no se trata de controlarlos o no controlarlos, hoy día existen las facultades para poder hacerlo, no crear esta figura nueva, porque en definitiva, yo lo insistió permanentemente, creo que Carabineros, el Ministerio Público tiene que hacer más anticipación, tiene que enfocarse en focos delictivos. Hoy día usted sabe que cuando
a usted investigan una causa, volvemos al tema del robo, si a usted le roban en su casa, puede que en la cuadra del lado, que es otra comuna, el robo de la casa del lado, que está al frente, que pertenece a otra comuna y a otra jurisdicción, versus el de usted, no se analizan conjuntamente. Cada fiscal separado ve su causa. Claro, pero yo No- veo que el foco no hay- de esta no hay ley, un análisis. perdón, el foco de este control preventivo va en otra cosa. Es un aspecto de la ley. Y yo veo, por lo menos por lo que se ha dicho en el Parlamento, que está enfocado porque hay, según dichos también de algunos parlamentarios, 66.000 órdenes de detención pendientes. Y lo que Pero- se quiere con este control preventivo es justamente poder chequear No, a esas 66.000 personas que andan dando vueltas, cometiendo ilícitos, Mónica, sin a poder esas ser 66.000 controlados. personas, Carabineros tiene las facultades. Lo que ocurre, y perdone el ejemplo que le voy a dar, aquí no puede haber una pesca de arrastre. Y la pesca de arrastre es, controlamos a toda la población a ver si encontramos esos 66.000. Eso en un país democrático no corresponde. Eso además tiene un sesgo social. Le aseguro que ese control de identidad no lo van a hacer a los niñitos del barrio alto saliendo de determinada situación, lo van a hacer al sospechoso, al que es diferente, al inmigrante, al que tiene rasgos indígenas. Esa es la situación. Es que eso queda a criterio de la No, policía. pero que uno no puede dejar esta cosa La ley al dice que queda a criterio del policía. Yo estoy solamente poniendo Pero el ejemplo de que lo que aquí, ustedes Mónica, mismos no puede aprobaron. haber pesca de arrastre. No puede usted pescar a todo el mundo a ver si encontramos esos 66.000 que tienen órdenes pendientes. Afinemos la puntería, investiguemos, controlemos esos 66.000 que tienen órdenes pendientes. Pero yo no voy a, como parlamentario, yo no voy a rebajar los derechos de los ciudadanos en una sociedad democrática y libre como la que tenemos, a que por mi apariencia, por la sospecha, por el sesgo que muchas veces existe sobre alguien sospechoso, porque ¿quién es sospechoso? ¿El rubiecito que camina por Vitacura o alguien que camina en una comuna popular? ¿Vamos a la pausa? Dejémoslo planteado y seguimos hablando de este tema, es muy interesante. Vamos a hablar también de otro aspecto que son las filtraciones en las investigaciones, que es otro tema también ahí a debatir con los medios de comunicación. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Hablando de Ello. El ingresar más gente a las cárceles es prolongar la carrera delictual. Aquella persona que cumple las penas privado de libertad en la cárcel tiene una contaminación criminal. Esa persona que entró por un robo va a convertirse seguramente en experto en otros delitos más graves porque hay una contaminación. Seguimos hablando en este programa sobre seguridad ciudadana, agenda corta de seguridad aprobada hace poco tiempo acá en el Senado y cómo se va a poner en la práctica, que es lo importante. Una cosa es la teoría y otra cosa es cómo se va a dar en la realidad. Y hay un aspecto, senador, que lo dejábamos mencionado antes de la pausa, que tiene que ver con las filtraciones que se producen hacia los medios de comunicación. Por una parte, se cuestiona, y se cuestionó mucho durante el debate, de que existan estas filtraciones, pero por otro lado, si esto no sucede, hay muchos casos, y podemos poner ejemplos de la contingencia, que no se saben si es que no se filtran a la prensa. Entonces, ¿cómo se regula eso y cuáles son las sanciones, por ejemplo, que se han aprobado para aquellas personas que no guarden el secreto profesional? Que las normas quedó en ese aspecto tal como estaba. Acá lo que es importante, igual, Mónica, poder aclarar que esto no hay una discusión en relación al derecho a informar o no. Yo creo que tiene que haber también un principio del éxito de la investigación y la obligación de resguardo que tiene determinada persona que está tomando una diligencia. Pongo el siguiente ejemplo. Investigación en materia de narcotráfico. Se decide que se le va a pinchar el teléfono a la organización delictual. Es lícito, es correcto que esa persona que, por ejemplo, la empresa, la compañía de teléfono, que es la que está haciendo materialmente el pinchazo a estos delincuentes, filtre esa información y con eso se venga abajo la investigación. ¿Cómo juegan los derechos? ¿Es relevante conocerlo por libertad de prensa, por libertad de información, o es importante mantener ese secreto para que no se frustre esa investigación? ¿Y hasta qué punto mantenerlo? Porque yo No, le pongo si el otro está- ejemplo desde el punto de vista de los periodistas. Yo soy periodista, Sí. trabajé mucho tiempo haciendo periodismo también de investigación. ¿Qué pasa, por ejemplo, que las policías trabajan coordinadas con la prensa desde el inicio de las investigaciones? Entonces, lo que se usa, ¿no?, es el embargo.
el embargo periodístico, que tú puedes hasta cierto momento guardar la información, pero luego puedes hacer tu reportaje y darlo cuando ya el caso esté medianamente Claro, pero de a la todas luz maneras, pública. Pero ¿qué pasa con los casos que no se saben y que han salido Mónica, gracias a la esto prensa? existen plazos, generalmente son 45 días con un plazo de 90, es el plazo para el éxito de la investigación. Que se sepa después, hoy día los procesos son absolutamente públicos y usted sabe, pero yo vuelvo al mismo tema. Sí, pero estoy hablando de, no sé, de Sí, algunos escándalos, por ejemplo, el caso Cabal, pero- casos que si la prensa no los da a la luz pública, pero no que hay eso- ninguna que- institución que tampoco los no, dé a conocer a la pero ciudadanía. que es distinto, eso es el derecho a la información y es informar sobre un caso. Esto otro es cuando para el éxito de una investigación se pide secreto, para el éxito de la diligencia. Yo insisto, no sirve de nada para poder desbaratar una organización tan complicada como puede ser una organización criminal que se dedica al narcotráfico, que del día uno, desde que se decreta ese pinchazo, estén informados. Yo en eso estoy de acuerdo que tiene que haber un secreto absoluto y uno no puede revelar esa información, porque si no, esa persona va a ser informada y no va a poder ser desbaratado después de los 45 días o de 90 días, que es el plazo máximo en el cual se decreta Y esto la viene con multa y con cárcel. Correcto, porque hay que tener, uno tiene que tener el principio de el éxito de esa investigación. Luego de eso, la publicidad. Pero usted entenderá que publicar eso al día 10 y que ese narcotraficante y esa organización criminal pueda escapar por eso, no puede estar eso vinculado a la libertad de opinión. Después de los 45 días, que se haga la diligencia, que publiquen todo lo que se habló a todos los que le pincharon. Pero yo insisto, yo a veces en eso difiero un poco cuando usted me dice que los periodistas trabajamos desde el día 1 con la Policía de Investigaciones. Yo no sé si eso es del todo correcto, porque creo que precisamente el periodismo tiene que trabajar en la investigación. Si no, esto prácticamente es una situación de concubinato No, esto es un trabajo paralelo. Pero Claramente los antecedentes se manejan desde el principio correcto, de la pero investigación. es que investigaciones o las policías no deberían por qué estar entregando desde el día 1 la información a la prensa. Entonces, más que hablar de libertad de información, es prácticamente hablar en paralelo, trabajar en paralelo. Yo soy el principal defensor de la libertad de prensa y que el periodismo investigue, pero aquí no está investigando. En definitiva, lo que usted me dice, el periodismo está siendo receptor de la información que le entrega sin ninguna limitación esa policía. Yo en eso tengo algunas observaciones. Si la investigación periodística apunta a eso y logra esa información, perfecto, pero que la policía le entregue desde el momento que le encargan una diligencia y prácticamente le comunique al periodismo, yo ahí tengo mis observaciones. Es tema para otro programa. De que todas tiene que ver maneras. con la libertad de información y con todo lo que es el trabajo investigativo de la Porque prensa. vuelvo al último tema ahí, Mónica. ¿Y cuál es la información que entrega la policía? ¿La que le conviene o toda? ¿Dónde está la objetividad de esa investigación? Para eso están los tribunales, para eso están las garantías de los ciudadanos. Porque si la policía va a filtrar la información que le conviene y no va a filtrar la que no le conviene, eso no es libertad de expresión, eso es manipulación en la línea que esa policía quiera. Entonces, yo insisto, a mí me gusta la objetividad, creo en las normas, creo en los tribunales, pero no me gusta cuando, en definitiva, la filtración de información es lo que me conviene y lo que no me conviene no lo filtro. Yo estoy por la transparencia. Después de los 45 días o de los 90 días que se decreta el secreto, todo público. Público y público para cualquier persona, no para determinados medios, porque también, ¿a quién le filtra ese policía? ¿A qué medio de comunicación? A usted, que es de un medio, pero no se lo filtra a otro medio. También, permítame señalar que eso tiene un sesgo. Bueno, es tema para otro programa. Ahora tenemos que enfocarnos en la seguridad ciudadana. Lo sacamos, digamos, a la palestra porque tiene que ver con el secreto y con estas penas que además se han implementado para esta ley corta. Pero hablemos usted también es miembro de la Comisión de Seguridad, de lo que pasó, no solamente acá en Valparaíso el 21 de mayo, lo que pasa permanentemente cuando terminan las movilizaciones, las manifestaciones pacíficas, que lamentablemente no terminan en forma pacífica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la falta de normativas que hay para los encapuchados? Se ha planteado por parte de algunos parlamentarios, por ejemplo, de que se implemente una política similar a la que tiene Estadio Seguro, es decir, cuando vaya a haber una marcha, una movilización, se pueden reunir con los organizadores de la marcha y, bueno, generar un procedimiento similar a los Estadios Seguros para resguardar que el término sea sin violencia. No sé qué le parece a usted esa iniciativa. Todas las normas que permitan regular esta situación y sancionar efectivamente a esos delincuentes que
cometen destrozos, ningún problema. Pero vuelvo al mismo tema anterior. Yo creo que la labor de Carabineros, de las policías, del Ministerio Público, debiera ser un seguimiento. Hoy día prácticamente todas las marchas están filmadas y es fácil identificar a esas personas, hacerles el seguimiento. Incluso han habido investigaciones en que se ha logrado desde el primer momento ubicar dónde se encapucharon, dónde tuvieron ciertos elementos, el delito que hicieron y luego cuando termina la capucha. ¿Entendería entonces que eso es un tema de inteligencia policial? Yo creo que absolutamente. ¿Hay falta de inteligencia por parte de las policías? Absolutamente. ¿O las policías tampoco tienen la libertad para actuar? Yo me refiero a la carta que escribió el general director Bruno Villalobos después de los destrozos no acá estoy el de 21 de acuerdo. mayo, Mire, cuando dice basta ya de echarle la culpa a los carabineros. Pero disculpen, Mónica, yo creo en un país en que las policías y las Fuerzas Armadas no son deliberantes. No estoy de acuerdo con esa carta. El carabinero y el alto mando, que hace un tremendo trabajo en un montón de frentes, digamos, como institución, creo que no corresponde que el general director envíe cartas públicas de esta situación, y ahora hemos visto una seguidilla de personas que adhieren a esta situación. Carabineros es una institución que tiene todo mi respeto, pero también tiene que tener una capacidad de autocrítica. También Carabineros tiene que tener una capacidad de mirar sus procedimientos. Carabineros es una tremenda institución, pero que tiene que mejorar procedimientos. ¿Qué tiene que mejorar? Por ejemplo, en el caso puntual de estas manifestaciones que por ejemplo, tener mayor capacidad de inteligencia, de anticipar esta situación. Si le aseguro que los encapuchados no son más de 100, 200 en todas las marchas. ¿Y cómo se anticipa? Bueno, identificar dónde están, cámaras respecto del seguimiento, incluso la prensa ha podido develar cuando algunas personas se encapuchan, luego cometen el delito y luego los han pillado sacándose la capucha. Hacer seguimiento respecto a esa investigación, trabajar con las organizaciones, identificar respecto de lo que está ocurriendo, pero yo creo que Carabineros le falta también un sistema de autocrítica. Mire, respecto a las estadísticas de Carabineros, a nosotros nos cuesta enormemente acceder a esos antecedentes respecto al despliegue, respecto a cuáles son los procedimientos que realizan, cuáles son los despliegues de Carabineros en distintas partes del territorio. Entonces, yo creo que nosotros hoy día tenemos una serie de elementos tecnológicos que permiten que Carabineros trabaje mejor, tenemos elementos de anticipación, pero a mí no me gusta entrar en este debate por la prensa. Yo al menos trato de no hacerlo, como también lo digo con todas sus letras, no me gusta que el general director termine enviando una carta a la opinión pública respecto a que los critican o no los critican. Ellos son una institución del Estado que tiene todos los conductos legales. Yo valoro enormemente el trabajo que hace Carabineros, pero también hay que señalar que hay condiciones de abuso por parte de Carabineros, de no respeto de determinados protocolos y procedimientos, también a veces un sesgo respecto a sus actuaciones, muchas veces una distribución territorial en el país no adecuada. Yo, entre otras cosas, permítame hacer referencia a mi región, les he observado cuando han cerrado determinados retenes en lugares importantes como en la zona de la Unión, en mi zona, en el sector de Las Trancas, que cierran de la noche a la mañana un retén sin informarle a nadie, dejando a toda esa población en la indefensión, pero uno ve a veces con mucha prontitud que se inauguran retenes en los sectores más densamente poblados y más acomodados de la capital. Entonces, Carabineros tiene que tener una capacidad de autocrítica también, tener una capacidad coordinada con el Ministerio Público. Bueno, usted es miembro de la comisión, podrán citar al general Lo hemos director, citado podrán y hemos plantearle conversado todas con estas ellos y inquietudes. se les ha señalado esta misma información. Se les ha señalado, y esto está en las actas de la Comisión de Constitución, que Carabineros debiera tener un trabajo permanente, no solo cuando existe el conflicto, no solo cuando hay un evento como de las marchas de Valparaíso, trabajar con las distintas instancias gubernamentales, municipales, para saber dónde están los focos. Mire, el mejor guardián de su territorio es el vecino. La junta de vecinos, la señora Juanita que vive en un territorio, sabe dónde hay un lugar que hay un clandestino de venta de alcohol, sabe que hay un taller donde hay receptación de piezas de vehículos robados, donde se está instalando el microtráfico. Yo creo que Carabineros tiene que tener una capacidad anticipatoria. Los planes cuadrantes. Yo creo que, por ejemplo, solo como un tema, necesito pasar a otro planes tema. cuadrantes, muchas fotos, muy buenos anuncios. A propósito de periodismo e investigación, investiguen cómo funcionan los planes cuadrantes, cómo está la dotación material y de personal de cuando se anunciaron, de cuando están hoy día. Ahí hay un tema interesante en los cuales se podría poner bastante acento. Senador, quiero preguntarle antes de dejarlo partir, porque sé que tiene muchas cosas que hacer, tiene mucha agenda hoy, sobre el proceso constituyente.
algo que se plantea como una instancia de discusión ciudadana, pero al parecer la discusión está más en algunos parlamentarios que no están de acuerdo y que quieren tomar un camino propio para hacer la convocatoria. Quedan algunos procesos todavía hasta octubre para que luego se pueda hacer esta propuesta final. Pero, ¿cómo lo ha visto usted desde que se empezaron a hacer hasta ahora? El día sábado en la mañana me tocó concurrir, yo he escrito, he participado, he empujado este proceso constituyente en múltiples instancias. El miércoles en la mañana, de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en Valdivia participé en mi encuentro local autoconvocado. Principalmente eran jóvenes, había alguna ¿Lo gente convocó mayor. usted? No, lo habían convocado unos muchachos de la Se lo juventud. pregunto porque cuando no, uno intenta convocar un encuentro tiene que llenar una ficha sí, en la página con no, todos los datos personales. Lo habían convocado, yo me había inscrito individualmente y esto lo había convocado la juventud. Había 3 en paralelo en la casa del gobierno regional allá en mi región de Los Ríos. Participé durante 3 horas. No conocía, éramos unos 15 o 20, conocía yo a un 5 o 6. El resto no los había visto desde un chico de 16 años, unos jubilados, mucha gente joven de distintos. El proceso de discusión, de aprendizaje que viví, se lo recomiendo a cualquier persona, porque es el momento en que uno discute con otros chilenos y chilenas distintos a uno, que uno no tiene un vínculo directo, político, territorial, discutir del país que queremos, darnos cuenta que cómo miramos la sociedad, cómo miramos el envejecimiento, cómo miramos la protección del medio ambiente, cuáles son los valores. Lo encontré maravilloso. Y más allá de la experiencia, el resultado final, porque la experiencia es maravillosa, ¿no? Estos encuentros en que uno pueda tener con distintas personas que no conoce y a nivel local, y con un regional. ordenamiento, porque además metodológicamente... ¿Realmente van a haber propuestas, cree usted, de esto para la Constitución? Ahí consignamos una serie de acuerdos, disensos, en otras cosas. Queda un acta, además. Queda un acta, me parece muy bien. Yo soy hoy día en tiempo real, hoy día martes que estamos discutiendo, estamos en esta entrevista, ya hemos hecho un planteamiento y vamos a insistir que ojalá se amplíe el plazo, porque esto periodo de encuentros, de cabildo, es hasta el 23 de junio. Ojalá se pudieran ampliar porque la gente a medida que participa te das cuenta que es interesante. Insisto, y perdonen que plantee el caso personal, no obstante todo lo que yo había hablado, todo lo que he escrito, todo lo que he argumentado a favor, el haberlo experimentado me llena de energía y de poder transmitir eso. Ojalá que ocurra mucho de eso. Y lo reitero siempre, y se lo digo esto a mis amigos de la alianza, de la oposición, yo no quiero tener una discusión solo entre socialistas. Yo no quiero que la próxima Constitución de Chile solo tenga los valores que yo sostengo o que yo creo o que yo defiendo. Tenemos que tener una casa común y esa casa común la hacemos entre todos, diversa, gente joven que tiene una visión distinta de la sociedad. Son precisamente algunos parlamentarios de la Alianza los que no están a favor de cómo se ha desarrollado el proceso, principalmente porque según ellos la mayoría de los facilitadores son de la nueva mayoría, porque además los datos personales que uno tiene que ingresar a la página no se sabe qué manejo tienen y planteo la última inquietud que tienen los aliancistas, que es el hecho de que no se sabe si realmente estas propuestas van o no a participar en una nueva Constitución. Son excusas, uno no puede negarse algo a priori, porque la persona que me va a entrevistar es de tal situación o porque usted lo hace en tal lugar. Participen. Yo valoro mucho en mi zona, el diputado de Renovación Nacional ha hecho encuentros y pagaría por ir a verlos, por ver esa discusión, de poder uno escuchar. Uno aprende mucho y lo digo como humildemente, no solo como senador, yo fui a esa instancia como ciudadano que vivo y milito y resido en Valdivia. Es un proceso enorme. Ojalá estas discusiones se dieran en las casas, en los barrios. Tengo amigos que lo han hecho en su pasaje, en su grupo de trabajo, la gente de salud. Creo que, Mónica, y esto lo digo sin un afán ideológico o de ganarle un punto a la oposición, yo creo que es una instancia en este país en que podemos dar esta discusión. Y lo que es más lindo, que es un proceso, no es en un momento de crisis, porque muchas veces se dice que los procesos constituyentes se hacen cuando el país está saliendo de una guerra civil o está al borde de un colapso. Este es un país normalizado, un país en que nos respetamos, un país que funciona. Entonces, hacer este debate en que sean las ideas de todos y de todas y que ahí se influya cuál es la visión que tiene el segmento de derecha sobre la vejez, cómo protegemos a nuestros adultos mayores, cómo tenemos la ordenación territorial del país, cuáles son los principios de una constitución, tenemos que avanzar hacia un sistema semipresidencial. Yo creo que es una instancia de los procesos más entretenidos e interesantes desde el punto de vista pedagógico que yo he podido tener
insisto, no como senador, sino simplemente como ciudadano. No nos restemos, que nadie se reste y que cada uno desde su trinchera, desde sus valores, los aporte y los con una discuta. constitución además, Correcto, una con constitución. un proceso más amplio, porque la constitución ya dijo la presidenta que no va a estar lista para cuando No, termine el gobierno. correcto, si la constitución la va a hacer el otro gobierno y en buena hora, no es la constitución de esta presidenta y de este gobierno, la constitución la hacemos entre todos, pero yo solo insisto y reitero, respecto a los amigos de la alianza, participen, incidan en sus ideas, discútanlas democráticamente y si son mayoría, van a ser mayoría y podremos en todos aprender y el proceso se lo recomiendo a cualquiera. Bien. 3 horas de mucha y muy buena discusión. Bueno, gracias por además compartir esa experiencia. A Gracias ustedes. también por estar con nosotros en este capítulo de Hablando de. Le agradecemos al senador Durresti y a ustedes también que nos acompañan siempre aquí en TV Senado. Nos vemos en otro capítulo.